Lucy, ¿verdad? Checa canchaiwan. Suti es el sustantivo. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a aprender el sustantivo en nuestro idioma quechua. ¿Qué será el sustantivo? El sustantivo es aquella palabra que nombra y designa a personas, animales, cosas y lugares. Por cuestiones didácticas vamos a clasificar. Acá contable significa y se clasifica en personas. Runakunamanta de personas. Sipas, señorita, huayna, joven, runa, persona, cari, varón, ollanta, ollanta, warmi, mujer, ñaña, hermana entre mujeres, hueque, hermano entre varones, amaru, amaro, es un nombre, tura, hermano de la mujer. Y ustedes tienen que agregar otros 5 ejemplos más de qué? De personas, runakunamanta, de personas. Y la siguiente clasificación vamos a tener acerca de Uywakunamanta. ¿Qué animal ven ustedes aquí? Calla, muy bien. De calla, loro. Ato, zorro. Cuchi, chancho. Alco, perro. Kuntur, cóndor. Y sucesivamente ustedes, de acuerdo a los videos anteriores, tienen que escribir el nombre de todos los animales. Kusa, alimi, chaina, kangunas, kelkankiches. Y la siguiente vamos a tener acerca de imaimana kunamanta, significa de cosas. Aquí vamos a tener manca, wasi, manca que significa olla, wasi, casa, uma, cabeza, punku, puerta, patara, libro. Sucesivamente ustedes tienen que escribir más ejemplos. También hemos trabajado acerca de objetos de la casa. Aquí puedes poner puncho, chullo, manca, wishya, todo eso, ¿ya? Listo. Chaichata cancunas aswantama yapamunkichis. Y la siguiente parte dice itikunamanta, de lugares. Aquí vamos a poner Cosco, Sacsayhuaman, Piquillacta, Coricancha, Anta, Isaj, Moray. Todo ello ustedes tienen que agregar en esta parte. Las 13 provincias de la ciudad de Cusco, de la provincia de Cusco, ustedes pueden agregar aquí. Entonces, de esa forma, ustedes van a clasificar los sustantivos. No estoy hablando de clases de sustantivos. Es distinto cuando se trabaja lo que es clases de sustantivos. Aquí, por cuestiones didácticas, para el aprendizaje del idioma quechua, estamos clasificando de esta forma, ¿ya? Cusa. Vamos a la siguiente parte que es fundamental, lo que es número y género del sustantivo. Dice, sutig yupaini, número del sustantivo. Chuya, singular, aska, plural. En Chuya tenemos, miren, manca, cuchi, ayu, ¿ya? Como el anterior, miren, kamuchis, todos están en singular. Sipas, huayna, runa, cari, ollanta, warmi, ñaña, huayque, amaru, tura. ¿Ya? Igual que calla, ato, cuchi, alco, kuntur, manca, wasi, uma, punku, patara. Pero, ¿cómo se diferencia de de plural? Se diferencia de la siguiente forma. Cuando tienes manca, le agregues mancacuna. O sea, cuando usted pone este sufijo cuna, se convierte automáticamente en plural. Mire, cuchi, cuchicuna. Ayllu, ayllukuna. Sipas, sipaskuna. Kari, karikuna. Atoj, atojkuna. Entonces, cuando tú le agregas el sufijo kuna, automáticamente se convierte en plural en nuestro idioma quechua. Eso significa sutriupaini, número del sustantivo. Kusa. La siguiente parte dice sutig orcochina. Significa género del sustantivo. Dice que para género del sustantivo nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Otros para personas, unakunapaj para personas y uyuakunapaj para animales. Ejemplo, masculino, kari, femenino, warmi. Para animales, orco, macho, china, hembra. ¿Cómo digo entonces? A ver, en este caso, kari erke. También puedo poner warmi erke. ¿Ya? A este lado, ejemplitos para animales. Vamos a tener lo siguiente. Orco kuchi, china kuchi. Orco michi, china michi. Orco ato, china ato.
De esa forma ustedes me tienen que realizar lo que es ejemplos con nuestro idioma quechua, pero referido al tema del sustantivo. Como ustedes pueden ver en la anterior, dice sipas, guaina runa, aya atos kuchi alco kuntur, manca wasi uma punku patara, cosco, sacsayhuaman, piquillacta, coricancha, anta. Entonces, jóvenes señoritas, ustedes tienen que trabajar de esta forma nuestro idioma quechua referido a qué? Al sustantivo. Kusa no kawanka tu pananchiscama.